Bien, pues, bienvenidos, compañeros de la Universidad Autónoma Chapingo, de los PROPES 6, 7 y 8, a la sesión del 7 de julio de 2020. Hemos estado dando continuidad a las actividades académicas que nos marca el programa de Ciencias Sociales 2, aunque, bueno, las condiciones de la pandemia nos ha llevado, pues, a tratar de hacer una síntesis muy escabrosa de lo que deberíamos de haber desarrollado durante todo el semestre, pero que, bueno, finalmente esta obligación de mantenernos en casa por el desarrollo de la pandemia, pues nos obliga a recurrir a estas plataformas virtuales en las cuales hemos estado trabajando. Esta es la quinta sesión de este curso y el día de hoy vamos a estar refiriéndonos a el tema de los campos de interacción. Ya en sesiones pasadas yo me he dedicado a establecer la importancia de entender la dinámica inestable de las interacciones humanas, porque finalmente, como lo aseguré en la primera sesión, estamos viviendo en un momento de vorágine social, un momento de grandes movimientos, de grandes tensiones, que finalmente, pues bueno, nos ha tocado ser testigos de esta situación completamente excepcional, pero bueno, finalmente algunos lo han planteado y me parece que de algún modo es correcto, es producto precisamente de la acción humana. Si hay algo que explica el desarrollo de esta pandemia y de otras posibles que pudieran surgir, es precisamente que hemos alterado todos los ciclos biológicos de la naturaleza. Y por supuesto que esto debe tener una especie de precio, y ese precio lo estamos pagando con vidas humanas, lamentablemente. Bueno, entonces yo he estado insistiendo mucho en esta dimensión inestable de las interacciones humanas, y para explicar esa naturaleza inestable de las interacciones humanas, pues yo he tratado de ir desde la más, más pequeña, la parte, digamos, micro de nuestro análisis, que es precisamente nuestra propia condición, nuestra propia constitución, digamos, de nuestra personalidad, que en sí misma, nos enseñó Sigmund Freud, todavía está conectada a la animalidad, y dentro de este contacto con nuestra animalidad, todavía respondemos a nuestras pulsiones, a nuestros deseos y obviamente a nuestros instintos, y obviamente también a nuestras intenciones. Intenciones que, por supuesto, no son definitivamente todas conscientes. Habrá una esfera de las intenciones que son prácticamente respuesta de ese estallido de las pulsiones, y habrá otras que están directamente vinculadas con la planificación de lo que yo quiero. Entonces, a partir de este principio de que el sujeto mismo es una entidad que está en conflicto consigo mismo, ese choque entre el ello y el superyo, ese choque entre el deseo y la represión del deseo, genera nuestra personalidad constantemente cambiante, constantemente en movimiento, ¿no? Bueno, cuando esto lo llevamos ya a la otra célula, es decir, a la cuestión de la interacción, donde este sujeto que está en conflicto en sí mismo entra en contacto con este otro sujeto que está en conflicto consigo mismo, obviamente no podemos esperar que la interacción entre estos dos sujetos sea una interacción estable, armoniosa, con centro, de simetría en términos de la interacción. No, siempre habrá una especie de conflicto entre estos dos sujetos, porque, y eso nos enseña el psicoanálisis lacaniano de Jacques Lacan, la realización del deseo de este sujeto solamente puede realizarse en la perspectiva del deseo del otro. Entonces, el otro es fundamental para la realización de la personalidad, para la realización de las intenciones, y entonces en este juego tocan prácticamente dos formas
de entender el mundo, dos formas de vivenciar los propios conflictos internos y obviamente dos formas de realizar su propia intención. Bueno, en ese sentido, la parte conflictiva. Pero si nos vamos a que estos dos sujetos en realidad están rodeados por otros sujetos, llegamos a la noción del campo mórfico, en la cual pues, prácticamente todo lo que sucede a nivel de lo individual se va reproduciendo como en una especie de red de telaraña compleja. Veíamos por ahí una imagen que trataba de ilustrar esta idea del campo mórfico, y entonces esto se vuelve un total desajuste, un total desorden, porque finalmente es en ese desorden y en ese conflicto constante donde los seres humanos vivimos. Esta es la dinámica del poder. Este juego de intención, todo lo que implica la intencionalidad, todo lo que implica el juego estratégico para que este sujeto pueda realizar su deseo, su intención sobre el deseo y la intención del otro, eso es lo que de algún modo también le llamábamos poder. Y también, y prácticamente con eso terminamos la sesión pasada, decíamos que cada vez que se aplica un poder, habrá también una resistencia. Esto no es así de que llega y se coloca sobre el otro, realiza su intención y el otro no hace nada. Por supuesto que hay una resistencia y la resistencia siempre generará nuevas posibilidades de cambio. De hecho, eso lo comentábamos en la última sesión, esa es la dinámica profunda de la resistencia, porque la única manera que tenemos los seres humanos para romper la normalidad, para romper la estructura de poder normalizado, es precisamente la resistencia. Por eso son tan importantes los movimientos en todo el mundo, estos movimientos donde lo que se está haciendo es generar mecanismos de protesta, mecanismos de rebelión, mecanismos de revolución. Entonces, todo esto se da precisamente en esta dinámica del cambio, en la dinámica de la resistencia. La sesión que hoy vamos a abordar parte del principio de la última sesión, donde vimos precisamente esta situación del poder, y la resistencia. Y básicamente nosotros terminamos la sesión pasada hablando sobre la acción colectiva, los movimientos sociales que son la expresión de la resistencia. Sin embargo, ahorita en la sesión del día de hoy, vamos a regresarnos un poco nuevamente, solamente para entender algo que a mí me parece fundamental, es precisamente el problema de la interacción y de lo que se le ha llamado los campos de interacción. Finalmente, la categoría que va a hilvanar, que va a cruzar nuestro curso, es el de interacción e intencionalidad. Pero hoy vamos a hablar sobre los campos de interacción, porque los campos de interacción nos van a llevar a entender un concepto que es fundamental en las ciencias sociales, es el de las instituciones. Prácticamente, el día de hoy estaremos sentando las bases para hablar acerca de la teoría de las instituciones. Es el tema que vamos a tratar en la siguiente sesión. Ya de hecho por aquí ya estamos tratando de desarrollarlo. Se va a llamar el Estado y sus instituciones, y eso va a ser lo que vamos a ver el próximo jueves, pero hoy pues vamos a ver una especie de introducción para comprender cómo es que en la interacción, este contacto con el otro, este juego estratégico con el otro, este conflicto constante en términos de la relación con el otro, en realidad genera instituciones. Y estas instituciones van a buscar normalizar el conflicto. Y esa es la parte importante de esta sesión. Entonces, vámonos a la temática de hoy, que son los campos de interacción.
Ya habíamos definido la interacción como aquellas relaciones que se dan entre los sujetos, pero son relaciones intencionales. Eso ya lo habíamos comentado. Lo cierto es que los campos de la interacción, perdón, la interacción como tal, produce subjetividad, produce intersubjetividad. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano es una entidad simbólica, es decir, cada acción que realiza está llena de significados compartidos y construidos socialmente. Estos elementos compartidos, estos elementos de significación de nuestras acciones, es lo que corresponde a la intersubjetividad. Quizá pudiéramos ejemplificarlo diciendo que cuando una persona, por ejemplo, cada domingo se levanta temprano, se baña, se pone una buena ropita y exactamente a las 7, 8, 9 de la mañana, perdón, al sonar las campanas de la iglesia va a misa, este acto de levantarse, este acto de cambiarse de ropa, este acto disciplinado de ir a una reunión religiosa, tiene un significado. Es decir, él no va simplemente porque sonaron las campanas, él va porque en ese lugar, en ese espacio, le han enseñado, ese es el significado compartido y aceptado además, que ahí puede tener contacto con lo divino, lo trascendente. Entonces, no solamente significa levantarse, no solamente significa responder a los llamados de la iglesia, de las campanas de la iglesia, sino que significa el acto simbólico de contactarse con lo divino. Pero no solamente con lo divino, normalmente llegas a la iglesia y te encuentras a la comadre, al primo, al amigo que es religioso, etcétera, etcétera, a la chava que te gusta o al chavo que te gusta. O sea, hay elementos de nuestra subjetividad que se ponen en juego siempre cada vez que actuamos. Y entonces, estos elementos de la subjetividad compartida, porque finalmente tu subjetividad y mi subjetividad, aun cuando puedan tener diferentes tensiones y diferentes intensidades, perdón, lo cierto es que finalmente compartimos. Cuando alguien dice amo a otra persona, entendemos lo que le está diciendo, porque de algún modo hemos ya compartido desde prácticamente el punto de nuestro nacimiento, lo que implica el acto amoroso. Entonces, y lo entendemos porque nos han socializado perfectamente bien dentro de ese significado compartido. Entonces, aquí me gustaría que quedara clara esta idea, toda interacción parte de la subjetividad, pero produce intersubjetividad. La intersubjetividad son estos significados compartidos y construidos socialmente. ¿Por qué todos el día 1 de noviembre festejamos a nuestros muertos? ¿Por qué todos, bueno, en México por lo menos, ¿no? A eso me refiero. ¿Por qué, aunque no lo celebremos, comemos nuestro pan de muerto, aunque no lo creamos, vemos Profe, toda no se la comparte su realidad que pantalla. existe, Profe. Sí, perdón. ¿Qué pasó? ¿Sí? No se está compartiendo su pantalla. Ok, perdón. Ok, se descompartió. Perdón. Desde que inició, de hecho, casi todo. ¿En serio? Déjame entonces Sí, me en serio. regreso rápido. Es que, bueno, tratábamos de decirle, pero no nos escuchaba. Perdón. Bueno, ok. Sí. Entonces, ya espero que ya la estén viendo. Ahí está. ¿Ya la están viendo? ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya la está viendo. Sí, profe. Gracias. Sí, ya la vemos. Ok, disculpen. Sí, díganme, por favor. Sí, no se preocupe. Grítenme. Sí, es que no nos escucha. Sí, perdón. Y así como salgo de la
como me voy a otra pantalla para que vean la presentación, no veo lo que está sucediendo dentro de Teams. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, no se han perdido mucho. Yo les había presentado algunas de las ideas, partiendo incluso de las presentaciones anteriores, ¿sí? Pero bueno, seguimos con esta situación. Entonces yo les decía que la interacción produce intersubjetividad y esa intersubjetividad son los significados compartidos, construidos socialmente. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué mantenemos la dinámica de nuestras tradiciones el día 1 de noviembre y otras tantas más que tenemos? Bueno, porque esos significados son compartidos, pertenecen a la intersubjetividad. Ustedes recordarán esta película de Coco, ¿no? Una de las producciones más interesantes de Disney, porque tienen que hacer un trabajo antropológico de lo que significa la fiesta de Día de Muertos, y lo hace también, genera una película donde muchos fuimos tocados en nuestras emociones, muchos fuimos tocados en nuestros recuerdos. La abuelita que siempre te ofrece de comer más, porque te ve flaco, aunque estés chonchito, te sigue viendo flaco y te va a estar de tamales en la mesa familiar. La bisabuelita que está ahí siempre en el silloncito, en el patio, en las fiestas, vamos, todos esos elementos que aparecen en esta película de Coco, en realidad fueron, digamos, todo un éxito comercial, que fue construida precisamente a partir del conocimiento de nuestros significados compartidos. No sé cuántos, pero hasta donde yo sé, mucha gente cuando vio esta película, y no lloró abiertamente a lágrima viva, y por lo menos se le sintió el nudo en la garganta y le empezaron a salir eh, las lágrimas cuando pasaban ciertas escenas prácticamente pues, dirigidas a ello, emocionales, ¿no? Entonces, ¿por qué nos podemos emocionar socialmente, colectivamente? Es porque, bueno, tenemos una intersubjetividad, es decir, tenemos esos significados compartidos y construidos socialmente. ¿Y cómo compartimos esos significados? Precisamente en la interacción. La interacción está saturada de palabras, la interacción está saturada de actos significativos, la interacción está plagada de emociones y todo eso constituye este mundo significativo compartido y construido socialmente. Todo acto de interacción, incluso este acto, el de estar en una clase platicándole a una computadora con la esperanza de que haya 50, ¿cuántos éramos? 60 personas conectadas a esta sesión. Bueno, eso también tiene su significado compartido, construido socialmente. Antes de la pandemia no nos hubiéramos imaginado esto. Aunque ya hablábamos acerca de la educación virtual, en realidad no la tomábamos tan en serio como ahora se ha vuelto fundamental. Esto tiene que ver precisamente con la respuesta intersubjetiva y con los significados compartidos y construidos socialmente que le hemos atribuido. Entonces, esa es la primera situación. La interacción produce intersubjetividad. La vida social, dice esta lámina, solo puede entenderse como una vivencia compleja, inestable de significados. Siempre estamos produciendo, negociando nuevos significados. Ustedes como chavos, finalmente, como jóvenes, seguramente eh, tienen nuevas formas de interacción. Los que pertenecemos a generaciones anteriores, pues ni las entendemos y a veces tampoco las compartimos. Pero siempre se están produciendo nuevas y se están negociando nuevos significados. Tengo familia, tiene 10, 11, 12 años, y bueno,
de pronto los veo metidos en el celular, y el celular, ese dispositivo, está produciendo nuevos significados. La gente se entiende por las redes, la gente ama por las redes, la gente odia por las redes, y esto obviamente es parte de los nuevos significados de las nuevas generaciones. Los que ya estamos atravesando el umbral de los 50 y 60, pues por supuesto que ya no compartimos estas nuevas negociaciones de significados, y obviamente que como no las entendemos, pues muchas veces tampoco las aceptamos. Y ahí viene el choque generacional, ¿no? Y ahí viene el viejito diciendo que los valores ya no hay valores. Ese es una frase muy común cada vez que hay un choque generacional. Ese choque se da precisamente porque las viejas generaciones ya no negocian sus nuevos significados con las nuevas generaciones. Bien, entonces vamos a la siguiente parte. La interacción genera sentido social. ¿Qué es esto del sentido social? Nosotros no solamente vivimos en la dinámica del presente. Los seres humanos siempre estamos en la perspectiva del tiempo, y obviamente nosotros hemos dividido, voy a hacer por aquí un pequeño esquemita para ver si me puedo explicar mejor. Nosotros hemos colocado al tiempo como uno de los ejes vectores de la experiencia humana, y dentro de este eje de la experiencia humana, nosotros nos entendemos siempre como sujetos en un eterno presente. Lo que hacemos todos nosotros en nuestros días corresponde al hoy. Aquí estamos, seguimos vivos, qué buena onda, pero no solamente eso. Si nuestra vida solamente estuviera marcada por la dinámica del presente, lo más seguro es que seríamos incapaces de referenciar nuestra existencia, ya sea en el pasado. Finalmente, lo que nosotros decimos del pasado es una referencia de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia vital, pero, y quizá la parte más importante, es la cuestión de entendernos dentro de la dinámica del futuro. Este futuro, que nosotros sabemos que aún no existe, no porque no exista, no tiene un valor, sino al contrario, precisamente porque no existe, nos permite pensarnos en el tiempo. Si nosotros estuviéramos solamente en la dinámica del presente, este es el presente, si nosotros estuviéramos solamente en la dinámica del presente, no tuviéramos memoria, es decir, no tenemos memoria episódica, no sabemos qué pasó ayer, no recordamos qué hicimos, qué comimos, por supuesto que no tendríamos la capacidad de ser seres humanos. Los humanos somos humanos precisamente en términos de nuestra capacidad de referenciarnos en el tiempo, ¿sí? Y entonces, algo que no ocurre con muchos animales, que están siempre dentro de la dinámica del presente. O sea, hay animales que, pues, por supuesto, no están pensando en qué van a hacer mañana, nosotros sí. No estamos preocupados estamos preocupados por ese futuro que nos da otra dinámica de nuestra propia interacción, que es el de la perspectiva. Entonces, si bien es cierto, nosotros siempre estamos viviendo en un eterno presente, lo cierto es que tenemos memoria y con eso referenciamos el pasado, pero también tenemos capacidad de perspectiva para visualizarnos en el tiempo. A esta perspectiva, ¿sí? Esta perspectiva es fundamental para explicar el presente.
Nosotros los seres humanos nos explicamos en dos dimensiones, en dos, digamos, puntos de la experiencia. Uno va a ser precisamente en el pasado. ¿Quién soy yo? Si alguien preguntara quién soy yo, recuerdan el texto de José Ortega, perdón, el texto que les di acerca del yo histórico. José Ortega Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, cuando José Ortega Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, estaba diciendo que no podía explicarse a sí mismo sin todos estos elementos que de algún modo habían hecho posible su existencia en este presente. Y no solamente el pasado, sino además los elementos que a él le tocan vivir en ese presente. Es decir, si está en el 2020, está en el 2020 viviendo, sufriendo la pandemia, es muy diferente a haber vivido en el 1900, en el 2007 y haber vivido la crisis financiera del 2007. Entonces, esta circunstancia, este presente, tiene esta dinámica, o sea, tiene sus propios elementos, pero estos elementos se construyeron en esta línea temporal del pasado y explican este presente. Pero esta es la parte más interesante, nosotros no nos explicamos solamente con relación de nuestro presente, sino que también nos explicamos en términos de la perspectiva del futuro. Digámoslo así, nuestras acciones, corto alcance, ese es el presente, tienen un significado, a lo mejor la palabra sería, tienen un valor, ¿sí? Respecto a una cosa que hemos construido culturalmente, son las significaciones de largo alcance, de largo alcance. Esto es algo muy interesante, porque en muchas de las ocasiones nuestras acciones solamente se entienden bajo la perspectiva de estas significaciones de largo alcance. Voy a poner un ejemplo. En este momento ustedes son estudiantes de propedéutico dentro de la UACH. Ustedes no son estudiantes del propedéutico de la UACH que quieran ser estudiantes del propedéutico de la UACH, sino están ustedes aquí porque tienen una perspectiva en el tiempo futuro de lograr una significación. Y entonces ustedes dicen, bueno, pues yo no, en este momento estoy acá, pero en el tiempo tengo que ser doctor en ciencias forestales, ¿no? Esto es porque yo sé que mi vida tiene sentido y significado y me desarrollo profesionalmente. Bien, esto no lo tienes en este momento, pero esta es una especie de horizonte deseable. Ese sería quizá el concepto más cercano a lo que quiero marcarles. Este es el horizonte deseable. Bueno, ese horizonte deseable es lo que le da sentido a tu actuar en este momento. Entonces, esto que les estoy mencionando es algo de lo que estoy tratando de reflexionar con ustedes en esta dinámica. Las acciones de corto alcance adquieren, obviamente, un valor dentro de las significaciones de largo plazo. Esto es bien importante en el sentido social y en la interacción. Nosotros no solamente interactuamos para el presente. Ese sería, digamos, la dinámica. Nosotros no solamente generamos una interacción para negociar el presente. En realidad, nuestras interacciones nos permiten incluso negociar en el presente
futuro. Y entonces, aunque no tengamos claridad de ese futuro, aunque no tengamos exactamente una definición de cómo va a ser ese futuro, lo cierto es que en este momento estamos negociando nuestro futuro. En este momento ustedes están aquí en esta sesión, en esta clase virtual con el profesor Álvaro Reyes Toski, están negociando su futuro. Y su futuro no es solamente mañana, su futuro es cuando salgan de Chapingo, cuando se incorporen al mercado laboral y cuando, bueno, desarrollen su existencia, que yo de veras espero que sea mucho mejor que la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo que le da sentido social, sentido a nuestras acciones. Entonces, esta parte es fundamental porque nos dice que la interacción tiene un significado profundo en el tiempo. Estamos negociando nuestro presente, pero también estamos negociando nuestro futuro y esto le da un sentido a nuestra existencia. Si no tuviéramos esta perspectiva, definitivamente tendríamos una crisis de sentido. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar? Si puedo tranquilamente irme al narco y sacar mucha lana, porque pues, lo que a mí me interesa es simplemente vivir bien el momento, ¿no? Pues, ¿para qué lo hago? Bueno, pues aún eso es una lógica de sentido. Se dice mucho que la gente que entra muy joven a la dinámica del narcotráfico, aún sabedores de lo que esto implica en términos de morir, de una muerte violenta además, es porque dicen, bueno, prefiero vivir 4 años bien a vivir 40 años en la miseria, ¿no? Y eso es una producción de sentido. Le da una perspectiva en el tiempo. Por supuesto, no todos los sentidos tienen que ser positivos a nuestra usanza o a nuestra perspectiva de valor. Aquí lo importante es saber que toda interacción produce ese sentido, ese sentido social, lo cual siempre nos ubica en la dinámica del tiempo, en la dinámica del futuro. Y lo hace precisamente cuando le da significado eh, significado nuestras acciones, pero en ese tiempo. Esto parece bastante absurdo si ya lo pensamos coherentemente, que apostamos a algo que no existe, pero ese algo que no existe es lo que le da sentido, un punto de llegada a nuestra vida, no solamente individual, sino incluso social. Uno de los grandes problemas que estamos viviendo en este momento, y es algo que tiene que ser una explicación sociológica de ello, es precisamente la crisis de sentido que tenemos. Hay un autor que se llama, bueno, se llamó, ya falleció hace como 2 años, Zygmunt Bauman. Él decía que en una investigación que él realizó, que en Europa, cuando le preguntabas a las personas cómo veían el futuro, casi todo el mundo lo veía negro, catastrófico, y entonces muchos pretendían mejor tratar de recuperar estos tiempos de la memoria, el tiempo del pasado, el punto donde estábamos bien, regresemos al punto donde estábamos bien y no nos enfrentemos a este futuro negro que se adviene. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que esta maldita pandemia jamás hubiera ocurrido y que mantuviéramos nuestra cotidianidad como la veníamos viviendo antes del 20 de marzo? Por supuesto que todos, ¿no? Pero, bueno, básicamente en esta crisis de futuro, no sabemos qué vaya a ocurrir, nos gustaría el retorno hacia el punto de seguridad. Vamos a ver que esto también tiene una fuerte connotación política en estos tiempos. Pero bueno, eso lo voy a desarrollar un poco más adelante. Entonces, regreso a la presentación y yo decía, la interacción genera sentido social, ¿sí? Y bueno, ya dije que es el sentido social, esa evaluación de nuestras acciones de corto alcance,
en términos de las significaciones de largo plazo. Si esto significa que hay un horizonte desde el cual nosotros valoramos nuestras acciones, y ese horizonte es la cultura. La cultura no solamente es lo que hacemos, lo que hablamos, las tradiciones que reproducimos, los lenguajes con los que nos comunicamos, sino esta cama, esta urdimbre, este tejido como telaraña, de los significados que le damos a la acción social, al sentido social. Entonces, el horizonte donde nosotros valoramos nuestras acciones es precisamente el de la cultura. No tenemos otro horizonte en donde valorar la interacción humana. Que cada acción particular produce campos de significado, porque cada campo de significado produce acciones con sentido. Esto es básicamente lo que les acabo de explicar en esta pequeña gráfica, en esta pequeña representación que hice aquí en este pizarrón improvisado. Entonces, lo que tenemos que decir es que si entra en crisis el horizonte significativo de largo plazo, las acciones de corto alcance producen desorden social. Esta palabra anomia significa fuera de la ley, anomos significa sin orden. Entonces, cuando entran en crisis las significaciones de largo alcance, esto, es decir, imagínate que de pronto te dijeran definitivamente tener una formación académica profesional para los mercados profesionales no tiene ya ningún valor, entonces inmediatamente esta acción deja de tener valor y deja de tener sentido. Al tener al perder ese sentido, obviamente esto entra en juego y lo más seguro es que la gente decida por otros elementos de su circunstancia. Entonces, por eso es tan importante que las sociedades produzcan este sentido de esta perspectiva del tiempo, esta perspectiva del futuro, porque genera este sentido, explica las acciones particulares de los sujetos. Si esto se rompe, esto entra en una profunda crisis. Y precisamente sobre esa crisis es de lo que prácticamente nosotros hablamos. En estos días. El desorden que hoy vivimos es una crisis de plausibilidad. Es decir, nuestro mundo ya no es un mundo estable. Nuestro mundo está precisamente en la búsqueda de nuevos sentidos. Y esta es la parte, a lo mejor es la parte más interesante de la crisis que hoy estamos viviendo. Los seres de hoy estamos buscando nuevos sentidos. El único problema es que estamos buscando el lugar inadecuado. En esta lámina, yo pongo aquí esta palabra de retrotipos. Hay un libro que escribió precisamente Zygmunt Bauman, se llama Retrotopía. Y en esta idea de la retrotopía, Bauman expresa más o menos lo siguiente. Cuando esto entra en crisis, cuando el futuro, cuando el sentido se adviene, nota un gran peligro, entonces, en vez de tratar de establecer medidas, acciones para enfrentar ese peligro, mucha gente, políticamente hablando, decide regresar hacia algún punto seguro, hacia algún punto donde las cosas funcionaban, ¿sí? Retrotopía significa retroceder en el tiempo a la búsqueda de un punto más seguro, ¿sí? Un punto más seguro. Y lamentablemente nos dice Bauman, en la búsqueda de esos lugares seguros, empiezan a desarrollarse las nuevas formas del nacionalismo extremo que estamos hoy viviendo, y que sería el origen, el germen del desarrollo
de los nuevos fascismos. Es muy probable lo que vayamos a ver, o que ustedes vayan a ver un poquito más, digo, yo todavía no estoy tan viejo, pero seguramente a ustedes les va a tocar esto, porque estos son procesos de largo alcance. A lo mejor las nuevas formas de organización en el tiempo, en el futuro, van a estar vinculadas con el retorno de estos nacionalismos extremos. Y bueno, para un ejemplo, Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil son expresiones de este tipo de nuevas sociedades donde las democracias pierden sus promesas y la gente quiere retornar a los puntos seguros. Y el punto seguro era donde el Estado era capaz de ofrecerte las condiciones, por lo menos mínimas de existencia, en la cual tú podías más o menos vivir tu vida cotidiana con cierta tranquilidad. Esto obviamente tiene una connotación de carácter político, pero bueno, esto es algo de lo que se está viviendo cuando vemos hacia el futuro solamente peligro, solamente catástrofes, ¿no? El calentamiento global, la aparición de un montón de nuevos virus que van a destruir otra cuarta parte de la humanidad, no sé, imposibilidad de imaginar el futuro como algo plausible, como algo deseable. Esto es la crisis de los sentidos y esto es uno de los elementos que hoy por hoy estamos viviendo en la sociedad contemporánea. Bien, y aquí viene precisamente lo que he planteado como el tema central de esta sesión, que es el de los campos de interacción. Es un campo de interacción. Ya sabemos lo que es la interacción. Ahora hay que decir que esas interacciones generan espacios sociales de acción, de influencia, en el que confluyen relaciones sociales determinadas. Los campos de interacción son redes de relaciones objetivas entre posiciones. Aquí me falta una palabra. Entre interacciones realmente tendría que decir. Bueno, voy a tratar de explicar qué es esto, porque finalmente cada vez que nosotros, digamos, desarrollamos una actividad, esta actividad tiene sus propias lógicas de interacción. Es decir, ya lo había comentado, creo que en la sesión anterior, si vamos a la iglesia tiene sus propias lógicas de interacción. Los campos religiosos tienen sus lógicas de interacción. No te vas a comportar igual en una iglesia católica que en una iglesia evangélica, en un lugar donde hay puros agnósticos. O sea, cada uno de estos campos generan, digamos, una cierta dinámica interna que de algún modo nos permite entender que cambiamos, estamos en otro nivel de interacción. A lo mejor el ejemplo más claro sería precisamente el hecho de cómo es que cambiamos nuestro comportamiento, porque entendemos que hay reglas de operación en distintos espacios sociales, ¿no? En la universidad nos comportamos de un cierto modo porque hay reglas que de algún modo nos colocan, nos determinan nuestra conducta. Si vamos al mercado, hay otro comportamiento y otras reglas, y si vamos a la iglesia, son otros comportamientos. Entonces, de algún modo, cada interacción supone una intención, eso ya lo veíamos, pero cada intención nos coloca precisamente en un campo de reglas, en un campo de normas, donde de algún modo se administra algo. Cuando nosotros entramos a una dinámica de interacción es porque de algún modo estamos generando la administración de esos campos de interacción. Para más o menos explicarlo, porque parece un poco confuso, déjenme decirles lo siguiente.
Por ejemplo, los seres humanos nos hemos organizado para el trabajo. Eso lo decía Marx. Las condiciones reales de existencia, necesitamos comer todos los días, necesitamos vestir todos los días, necesitamos consumir todos los días. Para la producción de esas condiciones materiales de existencia, nos organizamos para el trabajo. Pero es una interacción. Organizarnos para el trabajo y organizarnos para la producción, partiendo del principio de que los recursos son escasos. Si no tuviéramos recursos escasos, no tendríamos necesidad ni siquiera de trabajar. A esas interacciones nosotros les llamamos economía. Entonces, si nosotros planteamos un límite a nuestras interacciones, decimos, bueno, tenemos interacciones a partir de las cuales nos organizamos para el trabajo productivo y para la producción de mercancías. Bueno, a ese campo le llamamos economía. ¿Sí? También tenemos otros tipos de interacciones. No siempre estamos metidos en la dinámica económica. Por ejemplo, hay interacciones que de algún modo van dirigidas a el control de la sexualidad. Y eso es algo que aparece prácticamente en todas las culturas y en todos los grupos humanos. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, más bien el indicador de que eso existe es el tabú del incesto. El tabú del incesto prohíbe tanto la actividad sexual como reproductiva con las personas de la línea sanguínea de primer nivel, primero y segundo nivel, y eso obviamente implica un control de la sexualidad. Si quieres tener sexo, vete a pueblos por allá, porque finalmente ahí ya no hay clientes, ahí ya no tienes el control, el riesgo de generar algún tipo de incesto. Y esto es bien importante, porque prácticamente muchas de las interacciones que nosotros los seres humanos asumimos todos los días están directamente vinculadas con procesos de control de la sexualidad. Bueno, hoy en esta época de pandemias, obviamente que los encuentros sexuales tienen una dinámica de riesgo que están cambiando básicamente la dinámica, donde están cambiando el sentido y el significado de la sexualidad el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos a través de esta pandemia están en abstinencia desde hace prácticamente medio año, ¿no? Bueno, tenemos interacciones que van dirigidas a administrar los usos, los abusos del poder, y a esas interacciones le llamamos política. Y otras que están dirigidas a la previsión del patrimonio y la herencia. A esas interacciones le llamamos núcleo familiar. Y así nosotros podemos irnos a muchos campos de interacción. Las interacciones a partir de los procesos de socialización del conocimiento y de los valores le llamamos educación. Las interacciones a partir de las nociones de trascendencia le llamamos religión. Entonces, si se dan cuenta, cada campo de interacción supone un sentido de la acción colectiva, pero también supone un proceso de regulación de ese tipo de interacción específica. No son lo mismo las normatividades dentro de las interacciones religiosas, las que se generan dentro de la política o de las que se generan dentro de la economía. Cada una de estas interacciones, por eso dice aquí, presenta una cierta autonomía relativa respecto de los demás. Sin embargo, absolutamente todas estas interacciones, como los campos mórficos que veíamos hace 2 sesiones, están de algún modo interconectadas. Bien, y con esto ya voy terminando esta sesión. La interacción genera instituciones. La palabra institución proviene del latín institutio, que de algún modo
tiene que ver con los hábitos y las costumbres. Las interacciones generan hábitos. Los hábitos, de algún modo, se transforman, se transfiguran en costumbres. Y entonces, cuando las interacciones se habitúan, esa sería una definición muy sencilla de lo que es una institución, cuando las interacciones se habitúan, cuando se hacen costumbre, surgen las instituciones. Esa sería la definición más sencilla de lo que es una institución. Y aquí, solamente ya para concluir, decimos que las instituciones administran las interacciones. A eso sirve una institución, para administrar la interacción. Es decir, para administrar los hábitos y las costumbres que nosotros los seres humanos desarrollamos en la producción de lo social, en la producción de los sentidos, del sentido social, en la producción de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Entonces, todos los seres humanos, todas las sociedades humanas, de algún modo, generan instituciones que administran estos hábitos o estas costumbres. Nos habituamos a formas de producir, nos habituamos a formas de reproducirnos sexualmente, nos habituamos a formas de convivir en la estructura familiar, nos habituamos a las formas de administrar el poder, nos habituamos a las formas de contactarnos con lo sagrado. Esto es a lo que yo me refiero con los famosos campos de interacción y obviamente cómo es que estos campos de interacción generan instituciones y y administran las interacciones. No solamente se generan las instituciones, sino que también se administran las interacciones. Con esta lámina termino. El papel que juegan las instituciones regulan las interacciones. ¿Cómo regulan las interacciones? A través de estructuras de normatividad, de legislación, de coerción, de vigilancia y de castigo. Todas las instituciones, desde la familia, que es la institución más básica, hasta el Estado, que es la institución más compleja, en esta dinámica siempre regulará interacciones a través de la norma, a través de la ley, a través de la coerción y a través de los procesos que Michel Foucault denominó simplemente como vigilar y castigar. Bien. Con esto concluyo la exposición del día de hoy y esto es solamente el inicio, la primera parte de lo que en la próxima sesión estaremos hablando precisamente de las instituciones y cómo las instituciones constituyen formas de poder nosotros administrativo, nosotros le llamamos Estado. Pero bueno, eso lo revisaremos en su momento. Es decir, el próximo jueves. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Luis Fernando. Bueno, ¿nos podría proporcionar el link de la presentación? Es que no se transmitió nada, creo, la pantalla. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. A ver, permíteme, déjame de una vez ahorita lo hago, para que lo tengan ya. Ahora, está, permíteme tantito. Ay, ahora por qué no. A ver, permíteme. Aquí está. Ahí está. Mire, no había subido lo de la estructura del trabajo. Ok, aquí está el link
En el chat ya les dejé ahí el link de la presentación del día de hoy. Listo, Fernando. Ok, gracias, profesor. Fíjense que de todos modos, en la página esta que le llamamos Virtuaula, en esta, donde está nuestra materia de Ciencias Sociales 2, yo creo que también voy a incluir el link de cada presentación, para que también lo tengan como material de trabajo. No lo había pensado hasta ahorita que lo comentaste. Me parece que es importante que aquí aparezca el link de la presentación que está en Prezi, para que lo puedan ustedes tener también como elemento de análisis. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Ulises, escuchamos. Sí, profe, yo tenía una duda con algo que comentaba hace Ulises. unos minutos. Ujú. Hola, ¿me escuchó? Sí, te escucho. Y es sobre este asunto de que las instituciones van, Ujú. bueno, me estoy confundiendo un poco, me hago bolas yo solo, pero No te a lo que preocupes. iba es que la familia es la institución base, ¿no? Así es. Sin embargo, he oído en un par de medios y yo también creo que es una institución en crisis, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, pero dijo que lo vamos a comentar en la próxima clase, entonces mejor me espero a la próxima clase. Sí, haznos esta misma pregunta a la próxima sesión, para establecer algunos de los principios de lo que vamos a hablar de ellas. O sea, la institución familiar está en crisis y a lo mejor podríamos explicarlo con este esquema. ¿Qué sentido ofrece hoy la estructura de la familia? Recuerden que yo les comenté en una de las láminas, cuando entra en crisis, prácticamente, cuando se pierde este sentido, o cuando se difumina este sentido, la acción de corto alcance entra en una dinámica de desmoronamiento. O sea, ahora ¿hacia dónde voy? Ya no tengo esta situación. Hay un ejemplo muy cruel, muy grave, incluso lo documentó el Instituto Nacional Electoral, el INE, hace algunos años. El INE tiene un ejercicio que le llaman, ¿cómo se llama? La Encuesta Nacional Infantil y Juvenil por la Democracia. Y entonces, en los periodos electorales, aquellos que no pueden votar, a los niños, por ejemplo, el INE ideó una estrategia, una especie de encuesta, para que los niños pudieran emitir su opinión, no su voto, su opinión sobre ciertos aspectos. Y lo interesante, les estoy hablando de los resultados de hace como 6 años, es que cuando a los niños se les pregunte qué es lo que quieren ser de grandes, no es una pregunta cualquiera, es una pregunta donde le están preguntando sobre el sentido social. ¿Qué quieres ser de grande? Es decir, cómo estás proyectando tu propio sentido en el tiempo. La gente y los niños, cuando yo era niño, nos preguntaban eso y decíamos, lo primero que decíamos, astronautas, ¿no? O sea, maestros, abogados, astronautas, era así como lo que más deseado, ¿no? Bueno, aún con lo imaginario que eso pudiera ser, bueno, te generaba un sentido profesional. A ser astronauta, tienes que pasar por la universidad. A ser abogado, tienes que pasar por la universidad, y entonces esto le daba un cierto sentido. En el estudio que hizo el INE hace 6 años, detectó que los niños ya no quieren ser astronautas, ni abogados, ni bomberos, quieren ser narcos. Y eso significa que de pronto este sentido, esta dinámica de futuro, entró en crisis. Y entonces esto, por supuesto, las acciones de corto alcance pierden significado, pierden su propio valor, y entramos obviamente en una dinámica conflictiva. Bueno, como tú dices, esto lo vamos a seguir analizando en la próxima sesión.
de hecho, déjenme, lo voy a exportar como imagen para mandárselos de una vez y lo tengamos ahí para que lo podamos manejar la próxima sesión. Déjenme Chapingo, Sociedad Política y Cultura, y aquí vamos a poner gráfica, ¿qué será? Crisis de sentido. De sentido, lo vamos a mandar como un... Ahí está. Lo guardo. Y ahorita lo subo aquí en el chat para que lo tengan ustedes esto, ¿no? A lo mejor con una simple captura de imagen bastaba, pero bueno, ya hice todo el proceso. Bueno, ¿qué más? Analizamos la próxima sesión. Pero bueno, queda así como parte de las actividades que tenemos que generar. Bien, a ver, Jesús Velázquez nos pregunta si falté a una sesión, ¿debo realizar el ejercicio que responde? Por supuesto, sí sería la forma de validar tu digamos, tu asistencia, ¿no? A la actividad. Solamente que sí, en el documento, coméntalo, ¿no? Esta tarea es para validar la falta de fecha, ¿no? Para que no tengamos problemas y yo no lo confunda con los compañeros que tienen que trabajar de ese modo. Bueno, ¿algo más? Si ya no hay nada más, nos vemos el próximo jueves para darle continuidad a este estudio de las instituciones y bueno, seguimos trabajando, no hay de otra, síganse cuidando, recuerden que la pandemia está ahí, está golpeando, no ha habido, como pensaba alguna vez el gobierno federal, un punto de achatamiento de la curva, no lo tenemos. Hasta el día de ayer éramos el 5º país ya en muertes por COVID, y bueno, esto sigue creciendo. A mí ya me ha tocado que algunos de mis amigos, algunos cercanos, mueran de COVID, y bueno, pues no es exactamente el escenario que uno quisiera o hubiera querido para cada uno de nuestros seres queridos. Entonces, cuídense mucho, por favor, cuiden a sus familiares. Yo sigo insistiendo que estadísticamente en cada familia siempre hay una persona vulnerable, es decir, un gordito, yo soy el gordito de mi casa, un diabético, afortunadamente yo no lo soy, o tenemos hipertensos, o tenemos problemas que pasaron por un proceso operatorio. Bueno, todas esas personas son vulnerables frente al COVID. Entonces, por eso es que yo les digo, si ustedes se cuidan, también cuidan a sus seres queridos. Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Y bueno, pues les agradezco su presencia en esta sesión. Gracias. Gracias, profe, hasta el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, cuídense mucho, por favor.